nombre es René Casillas. Aham. Yo vengo, nosotros cuando llegamos a la iglesia teníamos muchos problemas por lo mismo del alcohol. Yo tomaba mucho, yo era vicioso. Yo me emborrachaba y había veces que no llegaba ni a la casa. Entonces andábamos peleando mucho ya por eso. Ya estábamos a punto del divorcio, ya de separarnos. Y así fue como llegamos a la iglesia. Usted como se chama? Maricela Casillas. Senhora Maricela, usted intentava hacerlo cambiar, platicando, hablando con él, intentava? Yo intentaba, pero lo peor a lo que llegamos aquí a la iglesia fue ya. Yo ya iba a preparar sus cosas y sacárselas a la calle porque yo me enteré de una infidelidad de él. Entonces, a causa de eso, mi matrimonio se volvió un tormento. Era totalmente diferente a lo que las personas pensamos de un matrimonio feliz. Era totalmente diferente. Nosotros, de hecho, yo en la noche, yo lo volteaba a ver a él y yo siempre imaginaba cómo poderlo matar a él. Yo siempre pensaba, si le echo veneno en la comida, la policía va a saber que soy yo, si un cuchillo o algo. Entonces yo siempre imaginaba cómo tratar de hacerle daño porque el dolor que él me había causado había sido mucho. Entonces una vez yo le dije a mi suegra, yo voy a hacer sus cositas y se las voy a sacar a la calle. Y ella me dijo, yo conozco de un lugar donde te pueden ayudar. Entonces así llegamos aquí a la Iglesia Universal. Después de un tiempo llegó la campaña. Nosotros en realidad no sabíamos qué era la campaña, pero todo lo que el pastor en el altar había dicho era como si él supiera nuestra vida. Era como si él ya sabía todo lo que nosotros traíamos. Entonces nosotros dijimos, no sabemos qué es, pero sabemos que nuestra vida va a cambiar y nuestro matrimonio va a ser diferente. Entonces nosotros juntamos 2 semanas de trabajo y nosotros los entregamos en el altar, en la hoguera. Después de ahí nuestro matrimonio cambió totalmente diferente. Esos pensamientos de hacerle daño a mi esposo se esfumaron, se fueron. Después de ahí nuestros hijos, entramos a la iglesia y nuestra vida empezó a cambiar. Usted, o sea, com apenas noivos da igreja, entenderam do altar e foram com todo o sacrifício. Sí, con todo, porque nosotros no entendíamos muy bien, pero lo que íbamos entendiendo lo íbamos poniendo en práctica. Yo cuando llegué, yo me entregué totalmente, yo no esperé nada. Yo me entregué a Dios, me arrodillé, pedí perdón y yo dejé muchas cosas que yo estaba haciendo antes, las amistades, amigos, todo eso yo me alejé porque yo quería seguir el camino de Dios. Usted queria obedecer Sí. todo lo que Deus iba falando com ustedes. Sí, todo lo que iba hablando nosotros, todo lo íbamos poniendo en práctica. Todo. E assim como ella dijo, foram ao altar, sacrificaram e já de início já começou a ver resultados. No, desde que llegamos empezamos a mirar resultados porque yo podía dejar de tomar 3 meses, 2 meses, yo podía dejar de tomar, pero otra vez volvía y caía. Si yo anteriormente, yo cuando llegué ahí, a mí se me fue quitando las ganas de tomar, yo ni me di cuenta cuando yo ya no tomaba, ya nada de eso. De ahí nosotros ya empezamos a sacrificar, a hacer otra campaña. Yo recibí el Espíritu Santo, empezamos a sacrificar y fuimos obteniendo conquistas. Ahorita ya tenemos conquistas grandes de trabajos muy grandes. Ahorita ya en los trabajos que tenemos, los tenemos arriba de $1.5 millones, que pues yo no sabía que podía hacerlo. Porque nunca se imaginó. No me imaginé porque en la compañía donde ahorita yo soy el patrón, ahora yo soy el dueño de la compañía. ¿Tú trabajabas? Yo trabajaba ahí. Donde la compañía que tenemos actualmente, él era el trabajador. Yo era el trabajador. Usted era empleado. Yo era empleado de esa compañía. Hoy usted es el Ahora dueño. yo soy el dueño. Sí. ¿Y usted se imaginaba eso en su vida? No, yo estaba como cegado, como no tenía esos piensos yo. Cuando yo recibí el Espíritu Santo, Dios me empezó a mostrar. Dios me empezó a dar una guianza. Y me abrió esa visión de poner nuestro propio negocio. Empezamos de ceros, de nada. No teníamos nada de
máquinas, no teníamos dónde trabajar, no teníamos nada de eso. Pero empezaram Pero com o Espírito Santo, sí, empezamos con el Espíritu Santo, sí, que é todo. que es todo. Y así fuimos perseverando. Y cuando yo empecé con ella, empezó ella como mi ayudante. Ella me ayudaba a mí a hacer lo que yo fabricaba. Ajá. Y todo eso. Después la enseñé para que fuera. Sí, y así fuimos. Ahorita ya, gracias a Dios, tenemos muchos empleados. Tenemos, entre los empleados que tenemos ingenieros, tenemos arquitectos trabajando para Trabaja para nosotros. usted. Sí. Y lo más maravilloso que yo digo también, porque es Dios el que hace todo. Yo no hice nada, ella no hizo nada. Nosotros nada más nos entregamos. Empezamos Exactamente. a hacer las cosas que Él nos mostró, que Él nos iba dando ideas. Nosotros las fuimos poniendo en práctica. Pero en realidad nosotros no hicimos nada porque yo nada más estudié hasta 6º año de primaria. Fue el único que yo estudié. E hoje você Y tem ahora- arquitetos, sí, ahora tengo arquitectos, engenheiros ingenieros. trabalhando para você. Sí, solamente Dios. Usted vê, quando a pessoa se preocupa em poner suas forças em obedecer, não tem que estar se matando para vencer problemas. Há pessoas que elas não se preocupam em obedecer, mas vive aí fazendo um esforço sobre-humano para resolver seus problemas. Lo que ele dijo, isso aqui não sou eu. Los méritos não são meus. A única coisa que eu hice foi obedecer, lançar-me, colocar a vida no altar. E você vê, planos de Deus, porque ele dijo, nunca me imaginei. Nunca me imaginei. Eles chegaram para resolver o problema de matrimônio. Sí. Não foi isso? Você chegou para resolver o problema do matrimônio. Sí, porque yo ya estaba cansada de sus borracheras, de maltratos físicos también, verbales, eran totalmente diferente a lo que somos ahorita. De hecho, en una ocasión yo le pasé el carro por encima de sus pies. Entonces, era bien diferente a lo que somos ahora. Estos proyectos que nos llegaron, que logramos cerrar hace unos meses atrás, fue producto de la campaña pasada de hace 6 meses. 6 meses atrás, ustedes foram ao altar, sacrificaram. Sacrificamos. Y ahora Dios nos dio eso y ahora vamos por más. Vamos a subir al altar por más todavía. Que Deus me los bendiga muito mais. Que digo mais.